Bien. Les decía entonces, esto que está acá a la derecha es el equivalente de pequeña señal del diferencial, ¿no? Fíjense. Vamos a aprovechar esto para verificar lo de la tierra virtual también. Pero antes asegurémonos de que todos tengan claro que este es el amplificador, el modelo de pequeña señal. Fíjense, el drain, la fuente de drain a tierra. Acá tengo el modelo T del transistor, fíjense, fuente controlada con resistencia de salida. ¿Está bien? Este es el drain del transistor 1. Este es el gate acá. Este es el 1 sobre GM, que era el modelo T. La fuente está controlada por la tensión source gate. ¿Está bien? El source es este punto de acá, que es la tierra virtual. Fíjense que no lo puse a tierra. Y lo mismo espejado para el otro, ¿no? Es decir, es el modelo T del transistor con la impedancia 1 sobre GM y la fuente controlada por la tensión source gate y tensión diferencial entrando al gate 1 por este lado y menos la tensión diferencial sobre 2 entrando al gate 2. ¿Está bien? O sea que este es el modelo de pequeña señal de este circuito que está acá. Voy a recorrer de nuevo la simulación. Entonces, fíjense, si yo miro, por ejemplo, la tensión diferencial, ¿no? En este de acá, vamos a borrar todos los trazos primero. Creo que es esta que está graficada, ¿no? Pero la voy a volver a graficar por las dudas. Fíjense, mido la tensión diferencial en el circuito real y tengo la señal sinusoidal, pese a que hay una señal de 3K acá, ¿no? De modo común. Y mido acá y tengo prácticamente la misma señal. ¿Está bien? Es decir, esto se comporta como el modelo de esto. Y con la ganancia más o menos esperada, ¿no? GM por RB. Fíjense, si me fijo la tensión en este punto, que esa era una de las cosas que vimos, está en 0, ¿no? Y eso es por justamente lo que vimos antes, el concepto de tierra virtual. Como tengo aplicada esta tensión diferencial, lo que sube uno baja el otro, y este punto está quieto, ¿no? Como el punto ese del sub y baja que yo le mostraba. O sea que esto es como si estuviera conectado a tierra, ¿no? Pero es virtual, no está puesto acá esto a tierra, ¿no? Así que nada, esa es un poco la idea. Entonces, fíjense la ventaja del amplificador diferencial para rechazar señales de modo común, ¿no? Y amplificar solo la parte diferencial. Esta, como les digo, vamos a ver, es la etapa de entrada. Ustedes cuando vieron así como un bloquecito al amplificador operacional, bueno, a la entrada normalmente lo que tienen es una etapa de este estilo. Bueno, para terminar, si no hay preguntas sobre esto, sigo. Nada, marcar algunas cuestiones que hacen que el rechazo de modo común en realidad no sea infinito, ¿no? De todas maneras, a nivel práctico, como vamos a ver la clase que viene algunos números, ese rechazo de modo común, como les decía, puede ser del orden de 90, 100 dB tranquilamente, ¿no? O sea que son rechazos muy grandes. Pero bueno, lo que limita a que el rechazo no sea infinito, obviamente, son las cuestiones de asimetría, ¿no? Por ejemplo, las resistencias de drain, si no son iguales, si le agregamos a un delta, es decir, una pequeña variación, vamos a ver que eso tiene algún efecto. Y a eso sumado una cierta resistencia de salida, por ejemplo, en la fuente de corriente, también, ¿no? De hecho, fíjense, analicemos primero el caso solamente, sigamos pensando que estas dos están perfectamente apareadas, pero supongamos que hay una resistencia en la fuente. Entonces, ahora cuando hago el modelo de pequeña señal, tengo que poner esa resistencia, ¿no?
en la fuente. Y si calculo ahora, fíjense, pongo tensión de modo común, solamente, dos tensiones iguales. La tensión esa la puedo ver en cualquiera de los dos lados del circuito porque son iguales. Va a ser la tensión en este punto, que es 2I por RSS, es decir, la tensión acá, más la caída en esta impedancia del modelo, ¿no? Entonces eso es esto de acá, y puedo despejar de acá la corriente I, esta, ¿no? Entonces puedo despejar la salida en uno de los costados, ¿no? Es decir, la salida en este punto, solamente en este no diferencial debido al modo común, ahora es menos RD sobre 2 por la resistencia de la fuente. Ahora vamos a usar eso para ver cómo me afecta. Entonces ahora sí pongamos la variación en la resistencia. La salida B01, la que acabamos de calcular, va a ser esto que está acá. La salida de este otro lado ahora va a ser aproximadamente lo mismo, pero con una pequeña variación porque varió la RD, ¿no? Cuando hago la diferencia, entonces me queda una cierta amplificación de la tensión de modo común. Es decir, no es cero la ganancia de modo común, ¿no? Me queda la variación de la RD dividido la resistencia de la fuente de corriente. Es decir, no es cero cuando idealmente esto hubiera sido cero, ¿no? Es decir, la ganancia de modo común depende de la resistencia de la fuente de corriente y de cuán distintas son las dos resistencias de drain. La ganancia diferencial, la habíamos visto, uno en el caso ideal suponía que era Gm sobre RD. Si hacemos el cociente de las dos cosas, tenemos el rechazo de modo común del amplificador, que como vemos no va a ser infinito, ¿no? Así que es eso básicamente, es decir, si el circuito no está perfectamente apareado, el rechazo a modo común no es infinito y aparece entonces un cierto factor de rechazo al modo común que, como vimos, se define como el cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia de modo común. ¿Está bien? La clase que viene vamos a empezar con amplificadores operacionales y ver que están construidos básicamente con todas las etapas que ya vimos. Ya no hay nada que no conozcan. Y que en general este rechazo es bien grande, ¿no? No es infinito, pero es muy grande, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas también de los operacionales, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de esto. Voy a dejar de grabar.